inserción social y afectando los calendarios vitales. Este prolongado proceso de inserción de los jóvenes a la sociedad como adultos plenos tiene su origen fundamental en los procesos de desinstitucionalización de la sociedad, en que los caminos de incorporación tradicional se encuentran ahora fracturados o cuando menos obstaculizados por las mismas instituciones que se supone son responsables de facilitar estos tránsitos. Lo anterior demanda a los jóvenes una mayor reflexividad y la necesidad de agenciarse caminos y estrategias para así poder ubicarse en la sociedad, ya sea como sobrevivencia o resistencia ante las escasas opciones que tienen. Por lo anterior, terminamos con esta propuesta en el sentido de considerar que el término de recorrido es mucho más adecuado que el de trayectorias para describir las biografías de los jóvenes en el contexto actual. Y Eduardo nos propone también una metáfora de los caminos, la que representa las estructuras socialmente dadas o por hacerse en determinado momento histórico, y la metáfora del recorrido, que permite representar la agencia del sujeto, que opta por determinada alternativa para alcanzar una meta, vaga por los caminos o simplemente disfruta momentáneamente de la experiencia de andar. Gracias. Vamos a tener un receso, pero quisiera invitarlos a quedarse después del receso, porque vienen dos cosas muy importantes: los comentarios de Claudia Saucedo y de José Antonio Pérez Islas. Hemos invitado a Claudia Saucedo porque ella es una de las autores principales de los estados de conocimiento sobre alumnos y estudiantes que se elaboran. Hemos invitado a José Antonio Pérez Islas porque es uno de los protagonistas principales de los estudios sobre jóvenes. Entonces, los invito a un receso de unos 20 minutos y después nos vemos para los comentarios. Gracias. Bueno, comenzamos de nuevo. Vamos a escuchar primero a Claudia Saucedo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, experta en estudios sobre estudiantes. Bueno, buenas tardes. En mis comentarios en la línea de investigación, quiero puntualizar y destacar los referentes teóricos, metodológicos y de avance en el estado de conocimiento que debemos tener en cuenta, no solo de la investigación como línea que ha trabajado Eduardo y su equipo, sino de la investigación que estamos haciendo con alumnos. Empiezo por comentar que, para mi fortuna, he acompañado a Eduardo y a varios de sus alumnos en sus trabajos de posgrado como dictaminadora. Para mí ha sido una rica experiencia formativa, no solo por el hecho de que pude conocer de primera mano los resultados de sus investigaciones, sino también por la rigurosidad y exigencia analítica que Eduardo en todo momento les ha exigido. Considero haber fungido como una dictaminadora que no solo vino a brindar sus conocimientos, sino que también aprendió y reflexionó junto con el desarrollo de las investigaciones. Puedo decir que también fui testigo en diferentes momentos del proceso de conformación y consolidación de la línea. Recuerdo a Eduardo, a Irene, a Elsa haciendo tablas, cuadros, tachando, discutiendo, buscando ideas y textos, desde los cuales entender, analizar y ampliar el campo de comprensión de las primeras investigaciones que realizaron juntos sobre jóvenes y bachillerato. Después recuerdo a Eduardo incluyendo a otros alumnos, muy animoso buscando autores que complejizaran su línea. No hace falta decirlo, pero sabemos que Eduardo es un investigador consolidado en diferentes campos de conocimiento y, sin embargo, está ávido de nuevas lecturas, nuevos conceptos, diferentes maneras de acercarse a la temática que iba construyendo al paso del tiempo.
Lo tengo en mente buscando libros y nuevos autores, abriéndose a las sugerencias que le hacíamos de lecturas, compartiendo con nosotros los libros, autores, ideas que iba encontrando y trabajando. En ese sentido, ha mostrado siempre una disposición de sencillez y apertura intelectual. Ahora me da risa acordarme de que en diferentes exámenes parciales y finales, Ruth Paradise y yo le decíamos a sus alumnos: investiga esto, investiga aquello, casi siempre asuntos referidos a lo escolar. Y Eduardo, en su muy estilo que ya le conocemos, nos decía: no, por ahí no, cállense. Entonces, hasta ahora entendemos que era porque implícita o explícitamente estaba construyendo con mucha fuerza, no la investigación sobre estudiantes, sino la investigación sobre los jóvenes estudiantes. Pienso, por otro lado, que en el plano teórico la línea ganó madurez en conceptos como identidad, sociabilidad, subjetividad, agencia, entre otros, como conceptos claves para entender al estudiante como joven en sus contextos escolares, en estrecho vínculo con los demás, pero también como estrategas de sus acciones e intenciones. La riqueza teórica del enfoque fue alimentada desde la sociología con aportaciones de la pedagogía, la psicología, la antropología. Así, Eduardo plantea en la línea vínculos con otras disciplinas, otras tradiciones de investigación sobre jóvenes y escuela que existen en diferentes países. En ese sentido, tiene el tino de señalar hacia dónde van como línea. No se trata de una línea terminada ni abarcadora de lo que les falta por investigar, entrelazar, producir. El marco teórico ha sido refrescante porque se busca complementarlo desde visiones de la sociedad contemporánea, con sus flujos, sus contradicciones, pero al mismo tiempo se pasa al plano de la subjetividad de los individuos. Las sesiones que compartí con él y sus pupilos fueron ricas experiencias en las que me llevaba debates a sondear, ideas acerca de cómo delimitar yo misma mis indagaciones, curiosidad por conocer qué pasaría con el avance de las investigaciones en curso. ¿Qué aportaciones ofrece la línea de estudiantes como jóvenes? La investigación con alumnos en nuestro país se ha venido consolidando a lo largo de 2 décadas. Las primeras tendencias de investigación ubicaron al sujeto alumno desde la visión de los adultos, de la institución escolar, de los maestros, de las políticas educativas. De modo que los estudios sobre perfiles socioeconómicos, evaluaciones del desempeño, los que toman al estudiante como cliente que debe evaluar su escuela y también evaluar planes de estudio, al maestro, las instalaciones, son ya tradicionales y cuentan con gran aceptación y demanda. Para mediados de la década de los 90, los investigadores empezamos a interesarnos por conocer quiénes eran los alumnos desde sus propios puntos de vista, sus experiencias de lo escolar, sus procesos de construcción en y para la escuela. La investigación cualitativa empezó a despegar también. En los congresos del CONIE fuimos viendo poco a poco cómo se presentaban cada vez más ponencias centradas en la voz de los alumnos. Hay que destacar que a lo largo de todo este tiempo, la investigación que tomó como unidad de análisis al sujeto alumno buscó entender sus vivencias, significados, prácticas en torno a su situación como estudiantes. Si bien es cierto hablábamos de asuntos de producción cultural que los alumnos tenían, en primer lugar aparecía su posición social como estudiante. El referente central era, entonces, el alumno situado en contextos escolares que le brindaba un espacio de actuación y diversos márgenes de movimiento. Por su parte, los juvenólogos, como bien nos hará enseguida a entender José Antonio, los juvenólogos en nuestro país tienen una rica tradición de investigación para construir una caracterización social de la juventud. Ellos también han avanzado en la delimitación de conceptos que les ha permitido reconocer formas diversas de estudiar la juventud y de acercarse a lo juvenil. Han puesto en entredicho las etapas que la psicología marcaba para delimitar la experiencia de lo juvenil y han rescatado más bien
la presencia de los jóvenes en sus agrupaciones, en sus maneras de apropiarse de las calles, de la música, de las expresiones culturales, de la vestimenta. En ese sentido, los juvenólogos cuestionaron la noción de adolescencia y propusieron la de sujeto actor juvenil, que toma cuerpo y sentido en los contextos socioculturales en los que participa. Tanto la tradición de investigación con estudiantes como la de los juvenólogos han aportado premisas importantes, entre ellas la necesidad de hablar en plural de los actores, ya que sus expresiones como estudiantes o como jóvenes son heterogéneas. El hecho de reconocerlos como agentes que recrean las condiciones y recursos culturales a los que tienen acceso para darle sentido a sus experiencias. El abordaje a sus procesos identitarios, en donde más que hablar de una identidad única, se habla de múltiples identidades. La necesidad de verlos como sujetos de época y en sus propios términos, no en función de visiones adultocéntricas o institucionales. Ahora bien, en este panorama en el cual el sujeto joven y el sujeto estudiante permanecían separados, Eduardo y su equipo encontraron en sus investigaciones la necesidad de establecer el vínculo analítico necesario. Así surge la línea de los estudiantes como jóvenes. La articulación entre estos dos referentes analíticos no es banal. Se trata de entender quiénes son los jóvenes en sus contextos escolares y cómo al estar estudiando viven su juventud de muy diversas maneras. No es el joven de la calle, de las agrupaciones políticas, de los grupos musicales, de las bandas en las colonias. Es el joven que busca en la escuela un sentido de vida presente y futuro y, quizá lo más importante, un joven que busca en la escuela un espacio de ser como tal. La línea de investigación está centrada desde la mirada del estudiante, no desde lo institucional, no desde el desarrollo psicológico por el que están pasando, tampoco desde su desempeño académico, sino que es una línea que busca comprender y analizar sus experiencias de la escuela en su doble proceso de construcción como personas, como jóvenes y como estudiantes. En ese sentido, al estar escuchando las exposiciones, yo pensaba en los movimientos dinámicos que las investigaciones reflejaban, que es el joven estudiante en la escuela, con la escuela, hacia afuera de la escuela y de afuera hacia adentro de la escuela. A veces la escuela en su sentido académico es el referente central, otras no, pero siempre es un asidero en torno al cual tejen sus movimientos. Las primeras aportaciones que lograron las investigaciones de Elsa e Irene acerca de los múltiples sentidos que la escuela tenía para los jóvenes nos hicieron ver el gran peso que los procesos de sociabilidad marcaban en sus experiencias. Después, la divertida investigación de Job nos permitió entrar al mundo de negociaciones de alumnos de bachillerato, de sus dinámicas diarias en donde la diversión estaba estrechamente entrelazada con las tareas escolares. De la tesis de Joaquín, me gustó conocer cómo los procesos de sociabilidad emocional y sexual en los jóvenes de CCH los colocaba en posturas de reflexividad desde los cuales negociaban significados en torno a qué significa ser hombre o ser mujer. Con Matías pudimos conocer las elaboraciones de significado de jóvenes cercanos a la adultez, que en sus propios términos planteaban mundos figurados acerca del matrimonio, el empleo, la diversión posibilitada por la independencia económica que los estudios favorecían. En su segunda vuelta, Irene nos enseñó la complejidad de vida que los jóvenes estudiantes tienen en las decisiones que deben tomar entre el estudio, el trabajo, la diversión, la familia. De igual manera, Elsa nos enseñó las reelaboraciones de sentido que hicieron alumnos de CCH sobre su tránsito en el bachillerato y cómo se fueron articulando con lo académico, no solo con lo social que el grupo de pares les proporcionaba. Desde mi punto de vista, la línea de investigación tiene como aportaciones centrales las siguientes: la temática de la heterogeneidad y condiciones de posibilidad de construcción. Los estudiantes están y pasan por la escuela de muy diferentes maneras,
con prácticas de apropiación cultural que son permitidas por los contextos culturales en los que están, pero también alimentadas por su agencia personal, por la grupalidad en la que están insertos, por sus familias y la recreación de caminos de vida personal y escolar, que, como muestran las investigaciones del equipo de Eduardo, no hay puntos seguros de arribo, sino puntos de negociación para seguirse sintiendo joven. Así, la línea de investigación ofrece el análisis de quiénes son los jóvenes como estudiantes, en lo que comparten y en lo que son diferentes. Cómo la vida juvenil está posibilitada o constreñida por la institución escolar, pero el papel fuerte de agencia del joven estudiante que realiza aportaciones y recreaciones es un asunto importante. Un aporte también es cómo los jóvenes estudiantes tienen oportunidades de formación académica diversa, dependiendo de la escuela en la que se encuentren, de la oferta de conocimientos a la que tienen acceso, así como a la formación docente y recursos materiales de sus escuelas. La segunda idea central es cómo las investigaciones muestran el paso de la diversión a la responsabilidad. Como la diversión es una forma de sentirse bien y de ser persona. Si bien se va a la escuela para ser alguien en el futuro, en el presente los jóvenes ya lo son. Son jóvenes que se divierten al amparo de la escuela que los cobija, que les permite hacer agrupaciones y buscar maneras de pasar el tiempo. Pero dado que la escuela también constriñe, los jóvenes estudiantes entran tarde o temprano en procesos de despliegue de su responsabilidad, para pasar materias, para ayudarse unos a otros en problemas que tengan, para repensar el camino recorrido y darse cuenta que el tiempo se agota y es necesario cambiar de rumbo. La tercera premisa es el paso de la espontaneidad a la reflexividad. Las investigaciones de la línea ponen el acento en las prácticas de espontaneidad de los jóvenes estudiantes, de modo que en los patios escolares la risa, armar la fiesta, organizar la salida, no están peleados con el alto nivel de reflexividad que practican. Darle la palabra a los estudiantes supone también reconocer que lo que reflexionan no es solo una opinión de segunda, dado que ya cambiarán o ya crecerán según nosotros los adultos, sino pensarlos como personas que se preguntan quiénes son, por qué hacen lo que hacen, qué presente están articulando y cómo se proyectan a futuro. La siguiente es de la complejidad en la toma de decisiones. Me parece que darle voz y reconocimiento al hecho de ser jóvenes estudiantes también supone percibirlos como personas con agencia personal, no subordinados al sistema escolar o familiar que les indica lo que tienen que hacer. En muchos momentos de las investigaciones del equipo de Eduardo es posible apreciar cómo los jóvenes estudiantes están en la posición de tomar decisiones. Algunas son sencillas, o no, al menos nosotros creemos que son sencillas. Por ejemplo, si deciden entrar a una clase o no. Recuerdo que hay alumnos que dicen, quiero entrar, pero los de afuera me dicen matadito. Entonces no es una decisión sencilla, ¿no? Pero la mayoría no lo son. Si se convierten en el amigobio de alguien, como encontró Joaquín, si se apuran para pasar una materia, como encontraron Job y Elsa Irene, el efecto emocional de ver que no han hecho lo correcto en el pasado reciente y tener que cambiar de rumbo, la manera en que pueden articular sus estudios con el trabajo, imaginar el futuro lleno de toma de decisiones. Me parece que en otros estudios no habíamos encontrado esta complejidad que la línea ofrece. El que son jóvenes que quieren, necesitan y planean todo el tiempo, tomando decisiones y articulando el recorrido que hacen y en el que los procesos escolares y los juveniles no se encuentran separados. Otra cuestión que a mí me gusta mucho y que Eduardo no la resalta tanto, pero la voy a resaltar, es lo de la importancia de la familia. Otra de las aportaciones muy relevantes para mí es cómo la familia queda resaltada en las voces de los jóvenes. Coincido con Eduardo en que en la actualidad se menciona con frecuencia la crisis de las instituciones, el Estado, la policía, la familia, la escuela,
y que se perciben a los jóvenes sin figuras de guía, cuidado y resguardo. Pues bien, en los estudios de la línea, los jóvenes siempre se visualizan a sí mismos en familia. No hay ese individualismo o separación que en otros países es usual. Si bien ellos marcan un límite para vivir su juventud con independencia y autonomía de lo que sus padres les ordenan, el punto de inicio y de retorno es la familia. A través de sus voces vemos cómo los padres los motivan a continuar estudiando, valoran el hecho de que estén en la escuela y les ayudan hasta donde más pueden. La última, el apego a la escuela no solo como espacio de socialización. Si bien es cierto, las investigaciones de la línea fundamentan con suficiencia cómo la escuela se convierte en un espacio de socialización y encuentro con los demás, lo real es que nuestros jóvenes quieren seguir estudiando. Se trata de personas que tienen encarnada la importancia de la escuela y tienen una visión de sí mismo como escolarizados. Nos gustaría que fueran más los jóvenes adscritos a las escuelas, y ya se sabe que diversas circunstancias alejan a los que deciden tomar otros derroteros de vida, pero los que se quedan evidencian que la escuela en nuestros días sigue teniendo un valor fundamental en las familias y en la propia construcción de los jóvenes. La idea tradicional de ser alguien ha sido reapropiada y resignificada en la actualidad. Quiero cerrar comentando que las investigaciones de la línea puso en discusión conceptos viejos y nuevos desde los cuales pensar al estudiante joven. Por ejemplo, la relación entre lo tradicional y lo moderno, qué cambios presentan los estudiantes en sus apreciaciones de la sexualidad, de las relaciones de noviazgo, de la familia, etc. También la relación entre el individuo en procesos de socialización, que por lo general lo tomábamos como asunción de reglas, y la persona que se construye con un carácter de agente en sus contextos sociales y con sus pares. El papel de las instituciones es otro, como guía segura y el mundo contemporáneo en el que la incertidumbre y los flujos culturales parecen ser el común denominador. Esta es otra discusión que la línea revive. A pesar de este dilema entre si es un mundo seguro o no, los jóvenes estudiantes buscan asideros de sentido en el grupo de iguales, en la escuela, en la familia, en sí mismos. Felicito ampliamente a Eduardo por la labor de guía, de formación, de guía moral e intelectual de sus alumnos. Felicito a los miembros del equipo que lograron un recorrido de formación y madurez que alimenta ya productivamente el campo de conocimiento sobre los estudiantes como jóvenes. No, creo que voy a desechar lo que traía yo. Primero porque Claudia me quitó casi mi ponencia. Y segundo porque me parece mucho más, en realidad lo que traía yo como diapositivas era un refuerzo más cuantitativo, era una serie de estadísticas sobre los jóvenes en bachillerato. Y una especie de estado del arte que hicimos en el seminario el año pasado, tratando de buscar precisamente los enfoques que hay en materia de investigación sobre jóvenes de bachillerato en el país, porque nuestro rector nos pidió hacer precisamente un estudio sobre los SHs y las prepas, ¿no?, como un elemento cada vez más complejo dentro de la estructura de la universidad. Y empezamos haciendo una revisión de lo que se había investigado, traía yo unos datos que fundamentalmente tenían el papel de mostrar que la importancia que tiene la línea en un mundo donde, digamos, el tema de los jóvenes, olvidamos ahorita por el momento de los estudiantes, a pesar del crecimiento, a pesar de la importancia que ha tenido, todavía sigue siendo como tema de investigación un tema bastante acotado a algunas profesiones y prácticas y algunas instituciones. Pero en el caso de los estudiantes, además, el tránsito a esto que decía Claudia de asumirlos como jóvenes, me parece que es todavía más reciente.
sobre todo porque uno, por más que revisa con ojos condescendientes lo que se hacía hasta hace unos años, y siempre quedaba la sensación de que el estudiante al momento de entrar a la escuela se quitaba el traje de joven y se volvía estudiante al 100%. Me parece que hemos avanzado y muestra es lo que hemos oído ahora de manera muy interesante cuando leí el texto que nos envió Eduardo, un poco que es como una especie de introducción, prólogo a lo que parece ser un libro. No solamente lo veía yo con agrado, sino hasta aprendí cosas, le decía yo a Eduardo, a Jerome Brune, yo lo había oído así muy de pasada, pero con esa distancia que tenemos los sociólogos de los psicólogos, entonces no le había prestado mucha atención. Creo que ahora que lo estoy leyendo me parece un aporte sustancial. Y en ese sentido hay un crecimiento, una construcción novedosa en todo lo que está sucediendo en la línea. Y yo los felicito, me encanta lo que están haciendo, espero que lo sigan haciendo también y durante mucho tiempo. No obstante, como siempre, pues siempre hay algunos asuntos que me parece que todavía quedan pendientes. Un poco sin orden, porque yo no conocía las presentaciones de los demás colegas, me queda de todas maneras un sentimiento que además se refuerza con una investigación que estoy realizando ahora sobre precisamente transiciones, trayectorias, y como bien planteaba Irene, al final de cuentas, cuando uno hace este enfoque, acaba, por más que quiere uno complejizar el asunto, acaba haciendo, parecía que la vida es, bueno, voy a la escuela, trabajo, me caso, y por más complejo que pueda uno hacerlo, siempre esta linealidad queda muy presente en los estudios que hacemos sobre ese tipo de cosas. Y a pesar de que este es, digamos, quizá en el momento uno de los enfoques más fuertes en materia de investigación en juventud, el asunto de trayectorias y transiciones. Entonces, bueno, por ahí tenemos algunas propuestas alternativas, como, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en lo que se llama la construcción social de la ocupación, que me parece que es algo más complejo, y que implica una construcción que finalmente, o la construcción social del trabajo, de manera más general, que implica un proceso que fundamentalmente nace en la familia. Yo no sabía que no te gustaban los asuntos familiares, pero lo que hemos encontrado es… pero no habla tanto como yo de eso. De la familia. No, de hecho, el eje central de lo que hemos estado descubriendo es el tema familiar. Con este asunto de una familia que ya no es esa familia que todos tenemos en la cabeza o que nos han intentado meter de papá, mamá, hijitos, con unas mezclas impresionantes de estructuras familiares, pero que sigue siendo para mí la institución que más se ha transformado, que más se ha adecuado a las nuevas condiciones y que además tiene una importancia sustancial, como lo decías, en el tema de los jóvenes y de los estudiantes. Ya sea para que se queden en la escuela o para que no se queden. De hecho, mi hipótesis es que cada vez los jóvenes tienen menos posibilidad de tomar decisiones. Primero porque para tomar decisiones, cuando más debe haber una opción A y una B, generalmente no tienen una opción B. La segunda es porque muchas de las decisiones que se toman en la familia son precisamente así, decisiones familiares, estrategias familiares donde a veces los muchachos y las muchachas poco tienen que decir, se resisten, hacen todo lo contrario que les dicen los padres a veces, pero finalmente hay una posición de poder que se ve reflejada en esta relación que fundamentalmente es jerárquica y por lo tanto de poder entre los adultos y los jóvenes, ¿no? Y eso nos lleva a una discusión que volvemos a tener, cuando menos desde la parte de los juvenólogos, como nos han dicho,
en el torno a que el asunto de las culturas juveniles, como las trabajamos mucho desde finales de los 90 hasta la fecha, es que el tema de culturas juveniles acababa siendo una visión muy cultural del asunto y poco política del tema. Sí. Y en ese sentido creo que ahora tenemos que repensar nuevas categorías, sobre todo porque el asunto de las culturas juveniles se ha complejizado de tal manera también que es difícil agarrar una sola cultura juvenil. Lo que un poco planteaba Olga, me recordaba este asunto que, bueno, finalmente, primero, el rock ya no es un asunto de jóvenes, ¿no? A veces de rucos. En segunda, las canciones de banda, ¿no? Sean de banda de la tambora y esas cosas, se han extendido de una manera tan impresionante, pero además se combinan, ¿no? O sea, no hay solamente un gusto en torno, ya es cada vez más difícil decidirse por un solo gusto musical o un solo estilo, ¿no? De hecho, el pleito tan mencionado sobre los emos, ¿no? Que les reclamaban otros grupos juveniles que habían adoptado parte de sus vestimentas. Siempre ha sido así el asunto de los jóvenes, siempre es una hibridez, una mezcolanza entre formas de vestirse, de pensar, de actuar, de oír, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí las cosas están complejizando y me parece que hay que pensarlas de una forma distinta. El otro asunto que me parece relevante es el asunto propio de la escuela. Una de las cosas que más, así como nos sorprendió, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta del año 2000, que además lo hicimos con todos estos juvenólogos culturales, Rosana Reguillo, Valenzuela, Maritza Urteaga, etcétera, la gran sorpresa que tuvimos cuando empezamos a ver los primeros resultados es que estos jóvenes que generalmente habíamos estudiado con mucho ahínco y mucha profesión y vocación, pues eran muy poquitos. En general, el resto de los jóvenes pensaban, actuaban y se desarrollaban de otra manera distinta a esto que hemos llamado culturas juveniles. Por ejemplo, nos sorprendió terriblemente en el año 2000 el grado de conservadurismo que había en los jóvenes, ¿no? La mayoría estaba de acuerdo en que el ejército, antes de que fuera realidad, gracias a nuestro actual gobierno, pero desde el año 2000 pensaban que los jóvenes estaban casi en el 70% de acuerdo en que el ejército patrullara las calles para que bajara la violencia. En que se juzgara a los jóvenes como adultos, el 60 y tantos % estaba de acuerdo, ¿no? El 70 y tantos % estaba contra el aborto y cosas así. Entonces la sorpresa es, estos jóvenes, promesa del futuro y el progreso, y etcétera, etcétera, no lo son tanto, ¿no? Creo que ahora nos sucede algo parecido, cuando menos en lo personal me sucede a mí. Uno es la gran sorpresa que he tenido haciendo la investigación esta que les contaba sobre transiciones y trayectorias, es la falta de narrativa de la escuela. Si uno, estoy haciendo entrevistas a profundidad, si uno les pregunta, a ver, nárrame tu familia, etcétera, son narraciones impresionantemente complejas, diversas, profundas, etcétera. Pero en el momento que narran la escuela, la narración se acaba. O sea, parece que no, y si no hay narración, ¿no? Es que no pasa nada significativo dentro de la escuela. Y acaban haciendo narraciones como las que vimos acá con los amigos, ¿no? Con el ligue, con los reventones, pero eso no es la escuela. Sucede generalmente en la escuela para muchos, pero el tema escolar, el tema propiamente educativo desaparece. Entonces, por más que uno les diga, oye, algún profesor así que te marcó, ¿no? Bueno, una materia que te gustó, nada. Bueno, algún momento clave, una calificación que lograste, no le sucede nada, no hay nada significativo en torno al asunto escolar,
¿no? Lo cual nos habla que tenemos que mirar de otra manera el asunto, ¿no? Y yo creo que ahí la vuelta es, por ejemplo, el salón de clases. Hay muy poca investigación sobre el salón de clases, ¿no? ¿Qué sucede en ese microambiente donde precisamente se replican a veces mucho de las relaciones jerárquicas, las relaciones entre grupos juveniles, las relaciones de poder, las relaciones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos poco de lo que sucede. Conozco una investigación que precisamente trabajan con mapas del salón de clase, y es impresionante estos grupos que más o menos planteaba Olga. Son también, bueno, hay otros nombres, las Barbies, los nerds, como quieran llamar, pero generalmente los chavos y las chavas saben quiénes son de qué grupo, y se establecen relaciones igualitarias de poder, de competencia entre ellos, ¿no? Con códigos a veces espectaculares, a veces ocultos, como quieran llamarlo, y donde generalmente el profesor no entiende qué pasa, no tiene, digamos, las traducciones de esos códigos. Entonces, para ellos, como siempre he dicho, es una horda de salvajes que quién sabe qué cosa hace enfrente del profesor, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar, a modo de ver, con un proceso más acucioso, porque en realidad la escuela acaba siendo un espacio, un territorio donde se pueden hacer un montón de cosas. Quizá lo que menos se puede hacer es aprender, en el sentido formal del término. Segundo, la escuela funciona pues para tener el papelito, ¿no? Y para muchos, por ejemplo, yo también recuerdo estas vueltas después de haber abandonado la escuela, con el único fin de tener el certificado. No me interesa más que tener el certificado, ¿no? Entonces, creo que ese es un asunto que tendríamos que hacernos reflexionar, y sobre todo por el papel de la escuela. Me parece que, siempre digo una anécdota, que si una metáfora, si uno lograra traer a un médico del siglo XIX, a un, ¿dónde están las operaciones? ¿Cómo se llama? A un quirófano, ¿no? Ese médico del siglo XIX no entendería dónde está. La distancia de la medicina del siglo XIX a la actual ha sido tal que el médico no entendería dónde está. Pero en cambio, si trajéramos a un profesor del siglo XIX, ¿no?, a un salón de clases aquí, ¿no?, entendería automáticamente dónde está, ¿no? Los que están de este lado, ¿no?, que saben, los que tienen que aprender del otro lado, ¿no?, los que hablan, los que tienen que escuchar. O sea, tenemos una escuela, una estructura escolar del siglo XIX que no la hemos cambiado. Y entonces, pues hay que pensarla de otra manera, ¿no? En un mundo flexible, lo menos flexible es la escuela. Al contrario, siempre que cuando tenemos esos problemas de queremos hacer más acotaciones, más muros, levantarle más muros a la escuela. Me parece que, volviendo a este asunto de la línea de investigación, es un éxito. Me parece que los resultados son espectaculares. Ojalá pudiéramos seguir viendo, oyendo, leyendo muchos de estos resultados. Felicito a Eduardo, felicito a los compañeros por el trabajo realizado, y me parece que esta es la mejor manera de seguir descubriendo nuevas cosas. Gracias. Eduardo, nada más quisiera comentar un punto que me parece central. José Antonio es un juvenólogo de lo más destacado en nuestro país, y creo que hace rato dijiste algo central, que es cómo tenemos que buscar asideros analíticos grupales para estudiar a los jóvenes ahora distintos a los que habían venido funcionando, ¿no? Igual nos pasó con los estudiantes, y era el dilema que decía yo hace rato. Cuando Ruth Paradise y yo nos presentábamos en los exámenes, le decíamos a Eduardo, no, es que las investigaciones no están dirigiéndose a entender cuál es el sentido de la escuela, si están aprendiendo o no. Y Eduardo me decía, no voy por ahí. Tiempo después entendí
y recuperamos esta idea de, por eso decía yo hace rato, de los movimientos que los jóvenes construyen en la escuela, con la escuela, de afuera hacia adentro de la escuela y de adentro hacia afuera de la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, la línea tiene la aportación de conjuntar jóvenes estudiantes para no verlo desde lo académico. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la tesis de Joaquín, el problema que le decía alguna vez esta Maritza es que hay mucho sexo, mucho alcohol y poco estudio, ¿no? Así es, ¿no? Y todavía no había leído la tesis, pero ella encontraba eso, ¿no? Entonces, o sea, ese es el reto que tenemos, estudiar a los jóvenes en sus movimientos, y que al final de cuentas, cuando ya se divirtieron mucho, por ejemplo, esto que tú dices de tomar decisiones, no solo son las decisiones de si trabajo o no, si me caso o no, sino lo que decía yo hace rato, no es fácil decir, no entro a clases. Uno cree que es sencillo, ¿no? Pero cuando uno trabaja con ellos en una plática más a fondo, por ejemplo, me acuerdo que había un chavo que decía, es que me calientan la cabeza de que no entre, ¿no? Vean cómo todo el proceso psicosocial y cultural, esto de entro o no al salón. Entonces, el darles su lugar, tomarlos como jóvenes, en los momentos en que trabajan para la escuela, en los momentos en que están en la escuela produciendo una cultura juvenil, en los momentos en que se proyectan de la escuela hacia afuera pensando en un futuro laboral, o en los momentos en que se sienten presionados de afuera por su familia y el empleo hacia